que estemos orando por ellos y sé que será un tiempo de bendición para ellos, pero también difícil porque pues sus hijos, bueno, su hijo y su nuera se van a trabajar fuera del país y bueno, pues los 5 nietos también se van con ellos, así que yo creo que eso es lo más difícil para nuestros pastores, los nietos, ¿verdad? Pero bueno, Gálatas 5, capítulo, verso 1, me gustaría continuar con el estudio y antes orar. Vamos a llegar al verso 12, Dios mediante. Espíritu Santo, tú que inspiraste cada una de estas palabras, tú que usaste al apóstol Pablo, Señor, para instruir, lo usaste para exhortar, para animar, lo usaste para hablar doctrina, y no una doctrina vacía, sino una doctrina que nos hace responder para gloria y alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que estas palabras sean sembradas en nuestros corazones, Señor. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Niños, gracias José Luis. Si alguien trajo a sus niños, van a irse al salón. Si gustan acompañar al equipo que estará ya con ellos, pueden salir. Gálatas otra vez es Pablo hablando a la iglesia y hablando en contra de la doctrina que varios judaizantes querían introducir. Y Pablo habla de una firmeza en la libertad que Cristo nos ha dado. Los judaizantes, ¿verdad?, pensaban que la doctrina de la gracia, de que somos salvos por gracia a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo y que su justicia o su rectitud se nos atribuye por el simple hecho de creer, y que no solo su justicia se nos atribuye, sino que nosotros nacemos de nuevo y tenemos una nueva naturaleza, y entonces se abre una libertad en Cristo. Y entonces la doctrina de la gracia por los judaizantes, ¿verdad?, pues había temor hacia ella porque pues cualquiera la podría malinterpretar, ¿verdad? O era el miedo de que la malinterpretaran para tener licencia para pecar. Y entonces los judaizantes trataron de establecer prácticas de la ley para que nadie se saliera del huacal, ¿sí? Para que todos fueran moralmente buenos, para que la espiritualidad y la religiosidad fueran evidentes, y para poder determinar la identidad de un hombre basado en su qué hizo y qué no hizo, en vez de su identidad en Cristo. Ahora nosotros vemos a los judaizantes, ¿verdad?, y decimos, pues qué mal, pero nosotros tenemos algo de legalistas en nosotros. Y lo que yo les he dicho a los jóvenes y se los digo a ustedes, el legalista más difícil de encontrar es el que yo llevo dentro. Sí, es el que está aquí adentro, es el que quiere mostrar algo, quiere añadirle algo a la obra de Cristo, y Cristo y su obra son perfectos. Y cuando usted creyó en Cristo, si usted ya creyó en Cristo, su rectitud y su justicia se le acredita a usted, y usted no tiene que hacer nada, pero por consecuencia usted va a responder en alabanza y en adoración. Así que los judaizantes, ¿verdad?, no les gustaba esta doctrina de la gracia, ¿verdad? Aún los legalistas en la iglesia nos dicen que tengamos cuidado al hablar de la
gracia, porque luego puede resultar en anarquía. Pero el que malentiende la doctrina de la gracia, ¿verdad?, sí tomará licencia. Necesitamos entender correctamente lo que Pablo nos dice que es la gracia. Y estos 12 versículos que vamos a ver en esta sesión es cómo la aplicamos, cómo la vivimos, cómo detectamos también el legalismo en nosotros. Entonces, aquí vamos a ver que la gracia nos hace experimentar una disciplina interna y el legalismo es una disciplina externa. Vamos a ver cómo realmente la gracia es la que nos trae a libertad y el legalismo es el que a final de cuentas nos va a traer a rebeldía. ¿Por qué? Porque el legalismo es vivir bajo un yugo, vivir dependiendo de mis esfuerzos, vivir para mí y vivir para mi gloria. Y a final de cuentas, si yo empiezo a esforzarme en mis fuerzas para satisfacer a Dios, entonces mi carne se va a rebelar porque no lo aguanta. Sí, el ser humano no fuimos diseñados para poder cumplir toda la ley. La ley, como nos dice Pablo, ahí unos capítulos antes, es un maestro que nos lleva a Cristo. Es tratar de cumplir con todo lo que Dios pide, con toda su justicia. Tratar de cumplir con todo eso solo nos hace darnos cuenta de que somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, y por lo tanto necesitamos un Salvador que nos diga buenas noticias, un Salvador que nos diga: yo he cumplido la obra, yo he hecho la obra por ti. Y entonces el pecador dice: sí, Jesús, creo en ti. Entonces en el verso 1 del capítulo 5, Pablo nos da esta instrucción. Dice: estad pues firmes en la ¿qué? En la libertad con que Cristo ¿qué? Nos hizo libres. Es decir, Jesús nos hizo libres de esta ley, porque ahora nosotros no tratamos de cumplir esa ley, sino que ahora nosotros tenemos la libertad de que Cristo la cumplió por nosotros, y por lo tanto en nosotros hay un deseo de agradarle a Él siempre. Si yo he sido libertado en Cristo, ya no estoy más bajo el yugo de la ley. El que está bajo la ley se hace esclavo y pierde la libertad en Cristo. Por eso Pablo nos anima a la iglesia a estar firme en la libertad de Cristo. Seguimos leyendo todo el verso 1. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos ¿al qué? Al yugo de esclavitud. Es decir, si nosotros empezamos con el legalismo, entonces nos sujetaremos al yugo de esclavitud. Ahora veremos que aquí Pablo usa varias ilustraciones, y la primera es el yugo de esclavitud. ¿Y qué es el yugo? El yugo es aquello que se usaba para dirigir a las bestias de trabajo para que hicieran su trabajo. Entonces el yugo es algo que se pone sobre el cuello y que hay alguien dirigiendo al yugo. Y vemos que en la palabra de Dios hay muchas veces que se usa esta ilustración. Cuando Dios libera al pueblo de Egipto, los libera del yugo de esclavitud, ¿verdad? También vemos ahí en Corintios cuando Pablo nos dice: no os unáis en yugo desigual. Es decir, el yugo es algo que se usa para controlar, para guiar. Entonces hay quienes antes de Cristo estaban en el yugo sirviendo al pecado, pero Jesús nos dice: tomen mi yugo. Es decir, el ser humano siempre está bajo un yugo, pero hay un yugo que es fácil y ligero, y hay otro yugo que es el yugo de esclavitud.
Y Jesús nos libera para ponernos su yugo y que nosotros con un corazón cumplamos su voluntad. Pero Pablo aquí está diciendo, si tú vuelves a tratar de hacer las obras de la ley, estarás otra vez bajo un yugo de esclavitud. Y la instrucción es: estad firmes en la libertad que Cristo nos ha hecho libres. Entonces hay un principio de autoridad, y estar bajo la ley es estar bajo este yugo de esclavitud, estar bajo esta lista de qué hacer y qué no hacer. Y tenemos que tener cuidado, porque ahorita vamos a ver cómo este legalismo, que aquí es de los judaizantes, pero que está en la iglesia, se mete entre nosotros, y entonces nosotros empezamos a establecer un yugo de esclavitud sobre nuestros hermanos y sobre nosotros mismos, que es totalmente externo y no tiene nada que ver con un corazón doblado bajo el yugo de Cristo. Iglesia, si nosotros estamos bajo el yugo de Cristo, nosotros nos someteremos a su libertad, y en la libertad que Él nos da cumpliremos el propósito para cual Él nos creó. Pero si nosotros nos sometemos bajo un yugo legalista, entonces estaremos en un yugo de esclavitud. Entonces, la persona religiosa legalista está en este yugo de esclavitud, pero el cristiano ha sido libre de este yugo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ya no se necesita una fuerza externa de la ley para cumplir la voluntad de Dios, sino que hay una guía interna del Espíritu Santo para cumplir su voluntad. Es diferente. Es algo externo a lo cual estamos acostumbrados. Es esa moral o ese cristianismo de betún que yo le llamo, ¿verdad? Que por fuera hace las cosas. Es eso que Jesús criticaba con los fariseos, de que ustedes por fuera son hermosos, pero por dentro se están muriendo. Y todos nosotros tenemos una tendencia a ver las apariencias. Pero tenemos que cruzar las apariencias y tenemos que ver el testimonio de Cristo en la persona. Así que Pablo aquí nos dice, ¿verdad?, que no estemos bajo el yugo de esclavitud. Cuidado con la inseguridad que Dios nos da en su libertad. Porque hay casos donde personas se convierten a Cristo y no saben cómo ejercer esa libertad que Cristo les ha dado, y entonces, como no saben cómo moverse en ese mar de libertad que Cristo les da, lo primero que buscan es alguien que les diga qué hacer. Y entonces buscan a estas personas que empiezan a poner qué hacer y qué no hacer en términos legalistas, en vez de términos de lo que brota del corazón. Y cuando alguien ha nacido de nuevo, debe buscar la guía del Espíritu Santo en la palabra de Dios para guiarlo en el yugo de Cristo. Cuidado porque hay legalismo a través o entre nosotros. Entonces alguien se convierte y lo primero que le decimos: no hagas eso, o no, sí haz eso, o ahora tienes que hacer esto o lo otro. Y entonces se empiezan a poner estas leyes sobre la persona para poder aparentar en vez de ser en la libertad de Cristo. Verso 2 nos dice: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús
ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, si alguien empieza a confiar en la ley, primero se hace esclavo del yugo de la ley. Y si alguien empieza a confiar en la ley, también se vuelve alguien pobre porque pierde toda la riqueza que Cristo nos da. Y Pablo aquí pone el ejemplo del ritual, de la ley, de la circuncisión. Ahora, Pablo no estaba en contra de la circuncisión, sí estaba en contra de que la circuncisión como algo que ganara nuestro favor para con Dios. Otra vez, ¿sí? Pablo estaba en contra del acto de la circuncisión como acto de ganar un favor para con Dios. ¿Sí? De hecho, vemos ahí en Hechos que cuando Pablo toma a Timoteo, lo circuncida por causa de los judíos, pero lo hace por causa de los judíos, no para su salvación. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Pero el que lo hace o los que lo imponían, ¿verdad? Entonces, para ganarse la salvación, entonces ya están en el espíritu legalista, ¿sí? Y en el verso 2 dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es decir, no tienen favor para con Cristo. Es decir, niegas la obra perfecta de Cristo que se te acredita. Ese es un mensaje esencial del Evangelio. Cuando usted cree en Jesús, su obediencia perfecta a la ley de Dios se le acredita. Punto. Hasta se cayó el abanico, ¿eh? Usted es justificado. Pero el que trata de hacer las obras de la ley, y en este caso el que se trata de circuncidar, porque la ley lo dice para agradar a Dios, entonces está rechazando la obra de Cristo acreditada a Él. Si usted está haciendo algo para buscar el favor con Dios, está rechazando la obra perfecta de Cristo. Por eso vivir en la gracia es vivir en libertad, porque usted ya no tiene que hacer algo para ganarse la salvación, porque usted no puede hacer nada para ganarse la salvación. Usted no puede hacer nada para usted declararse justo delante de Dios. El que lo declara justo delante de Dios es el justo Dios bajo la acreditación de la perfecta obediencia de Cristo a usted. Eso está muy interesante, porque eso le da la libertad de que usted ya no tiene que hacer algo, de que usted no tiene que cumplir. Y entonces vamos a la iglesia porque entonces, y entonces vamos a diezmar porque si no, ¿verdad? Y entonces pues vamos a hacer obra caritativa y tenemos que hacer lo otro y tenemos que hacer lo otro. Y en vez de que algo brote como alabanza y adoración al Padre, brota como justificación de favor hacia Dios. Y eso es incorrecto. Cuando usted ha nacido de nuevo y cuando usted ha entendido la gracia y la justicia que es atribuida a usted por gracia, entonces su vida es un olor fragante hacia el Padre. Y lo que usted hace no lo hace para ganarse la salvación o para aferrarse a la salvación, sino lo hace para glorificar a Dios. Y aquí es cuando usted y yo empezamos a contrastar las motivaciones de nuestro corazón cuando servimos a Dios, cuando hacemos las cosas para Dios. Si la motivación de su corazón es adorarle a Él, usted está bien. Si la motivación de su corazón es ganarse su favor, usted está en este espíritu de esclavitud legalista.
Sí. Conozco gente que sirve a Dios y sirve a Dios porque pecó allá afuera. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Llega una balanza de, pues ya serví al Señor porque allá la estoy regando, entonces ya estamos tablas. Dice, yo no soy, pues yo sí era. Y si usted sirve al Señor, o usted dice, pues yo puedo hacer todo aquello porque yo doy mis diezmos, usted está en ese espíritu legalista. Porque usted está en una balanza que usted no puede ganar y para nada aprovecha la obra de Cristo. Porque Cristo cumplió con toda la ley y si usted cree en Cristo, toda esa perfección se le acredita a usted. Y cuando el Padre lo ve a usted, lo ve justo, lo ve perfecto. Y si usted dice, entonces tengo licencia para pecar, entonces yo le digo, crea en Cristo, arrepiéntase y nazca de nuevo y entonces viva para su gloria, porque esta palabra no nos da licencia, esta doctrina de gracia no nos da licencia para pecar, sino todo lo contrario, nos capacita para que nuestra vida constantemente esté adorando a Dios. Dice, de nada aprovecha Cristo. Dice, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Verso 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. ¿Qué quiere decir? Que si yo trato de guardar parte de la ley, entonces tengo que guardar toda la ley. Leía el comentarista y el comentarista decía, es como aquel que se pasa una infracción, ¿verdad? Que se pasa de un reglamento de tránsito, lo orillan y entonces lo multan y él dice, no, pero yo no he matado a nadie. Y el oficial sigue haciendo su multa. Dice, no, pero yo pago mis impuestos. Y el oficial sigue haciendo su multa. No, pero yo no he robado. Y el oficial le entrega su multa. Y dice, infractor de la ley. Y el que trata de circuncidarse para guardar la ley, entonces tiene que guardar toda la ley. ¿Y sabe cuál es el problema? Que usted no va a poder. Usted no va a poder. Usted dice, hay que guardar el sábado. Entonces, celebre las fiestas del Señor. Y entonces guarde el sábado como se debe de guardar el sábado. Y entonces diezme como se tiene que diezmar. Y entonces vístase como se tiene que vestir. Y entonces sacrifique como tiene que sacrificar. Y entonces se le va a pasar una. Porque si ya se le pasó antes, que no se le pase ahora. Y ahora que sabe que se le puede pasar, se le va a pasar. Entonces conocí a unos que podían comprar el sábado, pero no podían usar tarjeta de crédito el sábado. Entonces, ¿pero por qué? Pues porque no se puede, porque eso ya sería como trabajar el sábado. Entonces no trabajas el sábado, no. Y entonces, ¿cuántos corderitos matas al año? No, pues ni uno. Porque si tratas de cumplir parte de la ley, ¿sabes qué tienes que hacer? Cumplirla toda. Porque la ley no es como ir al buffet que yo escojo solo lo que quiero, sino que si yo voy al buffet de la ley, yo me tengo que comer todo y yo tengo que cumplir con todo. Y entonces lo que está diciendo Pablo es, ¿quieres la ley? Cúmplela toda, la cual va a ser imposible. ¿Quieres justificarte? ¿Quieres declararte tú justo? ¿Quieres decir, yo no necesito el evangelio porque yo soy mi evangelio? Cumple la ley. Cumple la perfección. Preséntate en aquel día delante de Dios como perfecto. Y usted sabe que delante del juez justo, Él verá todas nuestras injusticias.
Y él empieza a decir, no es por ahí. Y entonces dice el verso 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Es decir, si uno quiere guardar un pedacito para estar dentro del favor de Dios, entonces tiene que guardar la totalidad de la ley para estar dentro del favor de Dios. La palabra de Dios nos enseña que el no salvo le debe a Dios una deuda que no puede pagar. Ahí en Lucas 7 vemos la parábola de los dos deudores. Y uno debía mucho, si quieren nomás apuntar, y uno debía poco, pero ni uno podía pagar. Y hay veces que unos le deben mucho a Dios y otros le deben poco a Dios. Pero la verdad es que nadie le puede pagar. Es decir, hay unos que han sido malos y hay otros que han sido pues más o menos malos, ¿verdad? Obviamente el que ha sido malo reconoce toda su deuda. Y el que piensa que se le debe poquito, pues piensa que él va a poder pagar. Y ese es uno de los peligros. Es uno de los peligros en el humanismo que hay ahorita, ¿verdad? Porque se presenta el evangelio y el humanista que dice, pues yo soy bueno, yo le echo ganas, yo puedo. Y entonces dice, yo no le debo tanto a Dios. Pero la respuesta es que todos le debemos a Dios. Y le debamos mucho o le debamos poco, nadie le podemos pagar. Y el único que pagó por nosotros es Cristo. Pagó toda nuestra deuda. Por su gracia hemos sido perdonados. Y en su gracia, la obra de Cristo en la cruz perdona al pecador. No importando cuánto infraccionó la ley, ya ha sido poco o ha sido mucho. Entonces, cuando confiamos en Cristo, nosotros somos ricos en Cristo. Y entonces nosotros tenemos riquezas, pero los judaizantes decían, les falta algo. Les falta algo. Acompáñenme ahí a Hechos. Quiero encontrar aquí en mis notas. Hechos 15. Y están ahí en un concilio y hablando de la circuncisión. Hechos 15, verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser, ¿qué? Salvos. Y si no vas hasta aquella iglesia de rodillas, no vas a poder ser salvo. Y si no cumples tu manda, no puedes ser salvo. Y si no haces aquello, no puedes ser salvo. Y entonces hay un requisito para la salvación. El mensaje del evangelio es que hay un requisito para la salvación, y para ser salvo uno tiene que arrepentirse y creer. Es todo. Pero obviamente había algunos que decían, necesitan circuncidarse. Si no te bautizas, no eres salvo. Y dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión.
Esta cuestión es parte esencial del evangelio y suben, ¿verdad? Verso 3, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo. Entonces, ¿a qué estaban acostumbrados los fariseos? A cumplir con la letra de la ley, dejando el espíritu de la ley. Y entonces estos fariseos que estaban acostumbrados a cumplir con la ley, estaban enseñando a que se continuara con la ley. Y entonces aquí es cuando Jesús dice en el Sermón del Monte: oíste que fue dicho, mas yo os digo. Es decir, oíste que los fariseos dijeron esto, mas yo os digo. Y entonces lo que dice es: oíste que los fariseos enseñan que ustedes pueden cumplir la ley, pero yo les digo, sin mí no pueden. Y entonces los fariseos crearon un sistema para cumplir con la letra de la ley. Es decir, encontraron un sistema para declararse justos delante de Dios. Y por eso rechazaron al Mesías, porque ellos no necesitaban un Salvador. Ellos ya eran justos. Ellos ya cumplían con la ley. Ellos cumplían a la perfección los rituales y los ritos y los mandatos. Ellos eran santos. Y rechazaron el ministerio de la ley, que era mostrarles pecadores y guiarles a Cristo. Y entonces llegan estos, ¿verdad? Y llegaron con su pasado, llegaron con su avalancha de hábitos, ¿verdad? Y muchos traemos hábitos también ahora en la iglesia. Muchos venimos de la iglesia tradicional y traemos hábitos y traemos esto que lo hacemos sin pensarlo. Y entonces dice: pero algunos de los fariseos, de la secta de los fariseos, en el verso 5, que habían creído, se levantaron diciendo: me encanta la palabra necesario. Si usted ha estado en todas las sesiones de Gálatas, ¿sí? Pregunta: ¿es necesario? Sí. No es necesario. Sí. No es necesario. Sí. Entonces ellos decían: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Exacto. Sí. ¿Es necesario? No es necesario. Entonces, es decir, ¿qué estaban haciendo? Para nada aprovecha la obra de Cristo. Iglesia, tenemos que maravillarnos de la obra perfecta de Cristo. No solo en su cruz, sino en su vida perfecta. Porque esa vida perfecta es la que se nos atribuye al creer en Él. Les decía yo a los alumnos de Instituto Epicentro: Cristo quebró la ley del sábado. Y pues trabajó, no trabajó, sanó, no sanó. Y se quedaron así como que: es pregunta capciosa. Y yo le dije: por supuesto que no, tiene una respuesta. Cristo no quebró ni una ley, ni el sábado. Cristo quebró el concepto erróneo de la ley fariseica del sábado, sí, pero la guardó a la perfección, como se debía de haber guardado. Y cuando vemos la vida de Cristo, la vemos perfecta.
no hubo una sola intención incorrecta en su ser. No hubo un pensamiento erróneo. No hubo una duda. No hubo una me malentendieron. No hubo una me quiero comer mis palabras. No era así. No hubo una les hablé muy fuerte. Pero no. Toda la obra de Cristo, toda es perfecta. Cumplió. Cuando usted lee la ley, Levítico y Deuteronomio, cuando usted lee la ley, ¿sí? Cuando la lea, gócese en que Cristo cumplió todo eso a la perfección. A la perfección. Porque cuando usted cree en Él, ese manto de justicia cae sobre usted. Y Dios declara que por la obediencia perfecta de Cristo, usted es perfectamente obediente. Dice, pero es que no me conocen. Y es por la obra de Cristo, no por su obra. Y entonces aquí están, ¿verdad?, los fariseos y dicen, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, hablando de la experiencia que estuvo con Cornelio. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonios dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la ¿qué? Fe sus corazones. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz, es decir, poniendo este yugo de esclavitud, poniendo sobre la cerviz? Ya me perdí. Gracias. De los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Es decir, nadie puede llevar el yugo de la ley. Ese yugo de la ley es para quebrarnos y para hacernos dar cuenta de nuestra condición delante de la justicia y rectitud de Dios. Y el propósito de la ley antes de Cristo era guiarnos a Cristo. Por lo tanto, el propósito de la ley ahora ya no es ese. Así que regresemos a Gálatas 5. Porque los judaizantes o los legalistas nos quieren decir, falta algo, le falta algo a tu espiritualidad. Los legalistas quieren decirle, falta algo a tu vida de creyente y de discípulo. La obra de Cristo no es suficiente, pero la verdad es que nuestra deuda fue pagada y no podemos añadirle a la justicia de Cristo. No podemos decir que la obra de Cristo no es perfecta. Entonces, vivir en la gracia de Dios significa depender de la provisión constante de Dios por todas nuestras necesidades. Él suple todo. Nos da la fortaleza para vivir nuestra vida en Cristo. Sí, entonces vemos la hipocresía que Pablo dice, ¿quieres circuncidarte? Cumple toda la ley. Verso 4
nos dice, de Cristo os desligasteis. ¿Quieres cumplir con la ley? ¿Quieres ser tu propia justicia? Te desligas de Cristo. Dice, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es decir, de la esfera de la gracia te has salido, y en vez de depender de la gracia y de la fuente de gracia que es Dios, ahora dependes de tus obras. Ahora dependes de tu esfuerzo, dependes de tu ánimo, dependes de tu humanismo, dependes de tu échale ganas, dependes. Y el que depende sobre eso, al inicio funciona. ¿A poco no funciona al inicio todos esos productos que nos venden de échale ganas? ¿Sí? Entonces lo compramos y decimos, yo puedo tener ese abdomen, ¿verdad? Y ahí estamos con el Bow Machine Flex, ¿verdad? ¿Sí? Yo me voy a poner esos parches eléctricos, ¿verdad? Y voy a hacer ejercicio sin hacer ejercicio. Y todo es échale ganas, ¿verdad? Pero la primera semana funciona, la segunda semana no se nos pasan otros días, pero ahí va, ¿verdad? Y tercera semana, Bowflex Machine está tirado en la esquina. ¿Por qué? Porque mi esfuerzo no va a ser. Mi esfuerzo no puede ser. En mis fuerzas no puede ser. Por eso Pablo dice, me glorío en la cruz de Cristo. Es lo único que puedo confiar. No puedo confiar en mí, pero sí puedo confiar en la obra de Cristo que lo suple todo. Por eso cuando vemos a Cristo y vemos su obra y vemos la obra terminada en la cruz y la obra exaltada en la resurrección, por eso decimos gloria a Dios por la vida de Cristo, por la muerte de Cristo, por la resurrección de Cristo, porque Él hizo todo. El que ha creído en Cristo es completamente dependiente de la gracia de Cristo. Cuidado si estás dependiendo en tus obras. Cuidado si tú tienes alguna cuenta bancaria de obras a favor tuyo, porque entonces esa es tu propia justicia. Y entonces empiezas a hacer una negociación con Dios. Yo tengo mi cuenta a favor y cuando la riegue, entonces me vas restando de esa cuenta. Cuando peque, me vas restando de esas obras, ¿verdad? Y entonces es su cuenta. Entonces yo ya llevo diezmado tanto, Señor, y entonces si pequé, réstame cierta cantidad. Señor, fallé, pero mira qué bueno soy. Es legalismo. Lo correcto es, fallé, estoy a los pies de la cruz de Cristo. Lávame con tu sangre. No tengo nada. Estoy en bancarrota. La única obra que cuenta es la tuya, la que tú hiciste por mí, Jesús. Sí. Y por eso Pablo puede decir ahí en Filipenses 3, todo lo que tengo es basura. Y el nombre, guárdate una medallita por ahí, Pablo, o sea, que la puedes usar. Dice, dependo completamente de Cristo. Ok, cuidado, iglesia. Entonces, no nos desliguemos de Cristo. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, es decir, la justicia que se cumple en Cristo y solo en Cristo. Dice, porque en Cristo ni la circuncisión vale de algo, ni la incircuncisión, sino, ¿qué es lo que vale? La fe que obra por el amor. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando nosotros creemos, empezamos a amar y empezamos a cumplir. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente
y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismos. Y de ahí emana todo, pero proviene de un corazón que está rendido a Cristo. Proviene de un corazón que sabe que está en bancarrota y que lo único que lo hace rico son las riquezas de Cristo. Proviene de un corazón que ha visto sus obras y dice: estas obras de nada sirven, son basura. La única obra que yo puedo presentar delante de Dios es la obra de Jesús. Es la obra de Jesús. Verso 7. Y dice: ustedes corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto a ustedes en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, y quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y vemos que en este pasaje Pablo usa dos ejemplos, y el primero es el de un corredor. Y Pablo utiliza varias veces el ejemplo de un corredor. Ahora, esta imagen del corredor no es alguien que está corriendo para ganar su salvación. ¿De acuerdo? Es alguien que está corriendo porque fue salvo. Es decir, en las Olimpiadas el griego corría porque era ciudadano. Si no era ciudadano, no podía correr. Y entonces la carrera es la carrera en Cristo, no la carrera para ganar a Cristo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Entonces aquí está diciendo, dice: ustedes corrían bien, ustedes iban en su carril, ustedes estaban, ¿verdad?, yendo. Vimos en sesiones pasadas que los mismos recogieron a Pablo y se hubieran dado a ellos mismos para que Pablo sanara, y amaban a Pablo, y de repente, ¿verdad?, todo cambió. Y por eso dice: ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Y cuando habla quién los estorbó es: si ustedes estaban corriendo en un carril hacia la meta, llegó alguien y los quiso cambiar de carril. Quiso usar esa inercia para voltearlos. Y lo que sucede es que cuando uno va corriendo, cuando lo desvían poquito a uno, a lo largo del tiempo, la desviación es mucha. Y por eso usa la segunda ilustración, que es la levadura. Entonces continúa diciendo: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Es decir, esta persuasión procede de una falsa enseñanza, de una falsa doctrina. Y dice: un poco de, ¿qué dice ahí? De levadura. Sí, entonces, ¿verdad? De la pista de carreras, Pablo nos pasa a la cocina, ¿verdad? Y entonces dice levadura. Y generalmente en la Biblia la levadura es un símbolo del mal. En la Pascua se tenía que sacar toda la levadura. En algunas ofrendas estas no podían tener levadura. Cuando Jesús advirtió sobre el pecado de los fariseos, les dijo: es esta levadura. En Corintios Pablo les dice: el pecado es levadura. Y el ejemplo es muy claro, porque la levadura es pequeña, pero si se mantiene sola, llega a permear el todo. Y la levadura es un buen ejemplo. Esta falsa doctrina de los judaizantes se introdujo en la iglesia de los Gálatas de una manera pequeña, pero pronto los tomó a todos. El espíritu del legalismo es como la levadura: se introduce secretamente, va creciendo y de repente ya está en toda la iglesia. A veces se introduce, ¿verdad?, en buenas
intenciones, ¿verdad? ¿Cómo podríamos ser más espirituales? Y entonces empezamos a poner métodos que no son bíblicos para ser más espirituales. Y entonces al paso del tiempo, todos estamos confiando en nuestros hechos y en nuestras obras y en nuestra espiritualidad y en nuestra vanidad, y de repente empezamos a voltear y decimos: ay, ojalá Monterrey tuviera más iglesias como nosotros. Ojalá fueran así de santos y apasionados. ¿Y por qué no hay más iglesias avivadas, pastor, en la ciudad? ¿Por qué nosotros somos la última Coca-Cola en Monterrey? ¿Por qué no puede haber más? Y entonces empieza el espíritu legalista se detecta, una manera de detectarlo es en esa vanidad religiosa. Es en ese: Señor, qué bueno que me escogiste. Tú sabías lo que estabas haciendo conmigo. Sí, sabías de los dones que habías puesto en mí, por lo tanto, todo para tu gloria y honra, Señor. Cuidado con la vanidad, cuidado con la vanidad espiritual, ¿verdad? Y entonces, cuidado con los estándares externos de la iglesia. Cuidado cuando empezamos a criticar y a juzgar. Y cuidado cuando nos encanta encontrar el error en mi hermano cristiano. ¿Sí? Y entonces, como yo sé cuál es la doctrina verdadera, llega mi hermano, lo primero que estoy detectando: a ver, ¿en qué está mal mi hermano? Cayó. Yo sabía que en esa iglesia no predicaban la sana doctrina. Y nos encanta ahora proclamarlo, y nos encanta publicarlo en nuestras redes sociales, ¿verdad? Y nos encanta decirlo a los vientos para que todos sepan que ellos están mal. Y si ellos están mal, ¿qué se supone? Que yo estoy bien. Y yo ahí la llevo, ¿verdad? Cuidado porque hay esta levadura que se mete. Dice: un poco de levadura leuda, que dice, toda la masa. Un poco de legalismo y que se mete secretamente, y que alguien lo dice con una conversación, o alguien lo dice con una idea, o alguien lo dice con una sugerencia, y de repente todos estamos, ¿verdad? Y de repente empezamos a cortar con una tijera, y de repente empezamos a imponer cargas, y de repente empezamos a ganarnos nuestra salvación, y de repente empezamos a mostrar nuestra propia justicia. Y de repente todos estamos bien contentos con lo que nosotros hemos hecho, cuando lo único en que nos podemos gloriar es en la cruz de Cristo. Es en la obra perfecta de Cristo. Desde la muerte y resurrección de Cristo, ¿sí? No hay valor espiritual en seguir con los actos externos de la ley. Usted no puede ganar su justicia, usted no puede ganar su salvación a través de obras. Es solo por la obra perfecta de Cristo, que es acreditada a usted por la fe. Solo eso. Un poco de levadura leuda a toda la masa. Yo confío respecto a ustedes en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Y este tipo de frases a mí personalmente me sacan de onda, porque primero les dice Pablo, ¿qué les pasó? Y luego dice: confío en ustedes. Dices:
¿por dónde vienes, Pablo, verdad? O sea, como diciendo, yo sé que hay una verdad en ustedes y sé que esa verdad los hará atravesar estas falsas enseñanzas y estas falsas doctrinas. Y me encanta porque Pablo dice, confío que el Espíritu del Señor, la obra que Él ha iniciado, la perfeccionará. Y que Él va a poner el querer como el hacer, ¿verdad? Y entonces él suelta este tipo de palabras, o sea, de frases de confianza, cuando antes soltó unas palabras de confrontación intensas. Dice, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. El legalismo perturba. El legalismo quita la paz. El legalismo quita la confianza y la certeza de salvación. ¿Seré yo salvo? ¿Estaré cumpliendo con lo que se espera de mí? Entonces vienen a perturbar. Y si usted lee segunda carta de Pedro, usted se dará cuenta que el juicio viene a los falsos maestros. Y Pedro dice, si hubo juicio sobre los ángeles, y hubo juicio sobre el mundo en el diluvio, y hubo juicio sobre Sodoma y Gomorra, el juicio vendrá sobre los que introducen falsas enseñanzas y falsa doctrina. Y por eso aquí Pablo está diciendo, dice, mas el que os perturba llevará la sentencia. Es decir, el que introduce la levadura trae una sentencia sobre él, quien quiera que sea. Y dice, y yo, hermanos, dice, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Es decir, había algunos que decían, no, Pablo está predicando circuncisión. Y Pablo dice, yo sufro persecución porque yo predico y enseño de la gracia. Y solo enseño de la gracia. Y lo dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. La cruz trae tropiezo. Y luego verso 12, de veras que estuve pensando en cómo decir esto sin ser burdo, pero dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Y por qué los estaban perturbando? Los estaban perturbando para que se circuncidaran y cumplieran con la ley. Y los estaban perturbando para que se circuncidasen. Y lo que está diciendo, y lo leí y lo busqué en varios comentaristas, es, ¿se quieren circuncidar? Pues no solo que quiten su prepucio, sino que se hagan eunucos, que se mutilen. El que tenga oídos para oír, oiga. Alan, ¿cómo dirías eso? Como Pablo lo dice, ¿verdad? Es decir, y lo que dicen los comentaristas es que los que están metiendo esta enseñanza pierdan su capacidad para reproducirse. Es decir, que esta enseñanza termine con ellos. Que la iglesia tenga la madurez para detectarlos. Y al detectarlos, hacer que su levadura se detenga. Y pierdan toda capacidad de hacer discípulos, de hacer legalistas, de hacer fariseos, de hacer personas que creen que pueden declararse justas sin la obra de Cristo. Pablo está diciendo que se mutilen. El que quiere circuncidarse pierda toda capacidad de reproducirse. Así que el cristiano que cree es libre, es rico en la riqueza de Cristo y está corriendo la carrera
hacia la meta que es Cristo. El legalista, pues es esclavo y es pobre y es un corredor que se ha desviado. Tengamos nosotros la capacidad de discernimiento por el Espíritu Santo de detectar la levadura en nosotros. Yo le di varios ejemplos que pudieron haber servido, que a mí me sirvieron. Si usted está incrementando su cuenta de buenas obras para cuando falle con Dios, presentarle sus trofeos y sus logros, usted está confiando en su justicia y no en Cristo. Si usted está tratando de ganar su salvación, usted está confiando en su justicia y no en la de Cristo. Si usted está imponiendo cosas que ni aún los padres ni los apóstoles pudieron llevar, usted está confiando en su justicia y en su ley y no en la libertad de Cristo. Que el Espíritu Santo nos deje o nos capacite para discernir la levadura primero en nuestros corazones. Porque si usted la detecta en todos los demás y menos en usted, entonces cuidado, porque usted tiene una viga grande. Pero si usted la detecta en usted y se considera sometido a la obra perfecta de Cristo, entonces usted puede ayudar a su hermano a sacar esas astillas que hay o esa levadura que hay en ellos. Amén. Terminamos con una oración. Si usted gusta ponerse de pie. Dios, tú que has derramado tu gracia suficiente para vivir una vida de adoración a Cristo, yo oro que tu Espíritu Santo vierta discernimiento en nuestros corazones para detectar si nos hemos desviado, si hemos tomado un yugo de esclavitud, si hemos vertido levadura en nuestro ser, Señor, para dejar de confiar en la obra perfecta de Cristo atribuida a nosotros. Yo te pido que nos hagas discernir si hay entre nosotros orgullo o vanidad espiritual. Este orgullo que nos hace resaltar nuestro esfuerzo, nuestras obras, nuestra santidad, nuestros méritos, Señor. Yo te pido que la obra de Cristo venga y la cruz de Cristo venga y pulverice todo sentimiento de logro vano, humano que pueda haber en nuestros corazones. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú continúes la obra de embellecer cada uno de nuestros corazones para embellecer a la iglesia y novia de Cristo. Yo te pido que podamos tomar estas palabras y abrazarlas, Señor, y ser honestos y vulnerables a ellas para permitir que las manos del alfarero continúen transformando nuestros corazones. Si traemos, así como los fariseos, arrastrando hábitos y religiosidad y maneras, Señor, yo te pido que por el poder de tu Espíritu Santo esos yugos sean deshechos y podamos abrazar el yugo de Cristo en el nombre de Jesús. Yo te pido que esta doctrina de la gracia nos libere a una vida que te adora y te exalta y da frutos para la gloria del Padre en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dele un aplauso a la obra de Cristo. Gracias, gracias Jesús. Gracias, gracias.
Dios le bendiga, Dios le guíe y el Espíritu Santo siga obrando en su corazón. Buenas noches.